Hola, buen día, mi nombre es Leonardo Castellar. Voy a hablarles sobre elementos del lenguaje de la programación para la materia programación de la carrera de Ingeniería Industrial Santiago Marín. Los elementos del lenguaje de la programación son el conjunto de comandos, datos o variables en este caso que usamos para generar la secuencia de instrucciones que le dictamos a un ordenador para que ejecute cierto programa, desarrolle una tarea o resuelva un problema. Esto es lo que se conoce como un algoritmo. El algoritmo está compuesto de datos. Una de las características de los algoritmos, los elementos que lo conforman es tener datos. Estos datos tenemos que clasificarlos en variables. Entonces, el punto del que les voy a hablar son las variables. Las variables, como definición, tiene en programación es un dato que puede ser almacenado por medio de una función, sentencia o condicionamiento a través del uso de lineamiento de programación. Se puede decir que son la representación de valores específicos que se deben tomar en cuenta para hacer ciertas operaciones dentro de su sistema de información. Este se determina por el uso o mezcla de letras o siglas para hacer una composición y que van a representar un objeto, proceso o servicio en el sistema. Es decir, una variable, de manera más fácil, es un conjunto de valores o un valor encasillado en un fichero. Podemos decir que una variable, o lo podemos hablar como una caja en donde vamos a ir colocando cosas. Este tipo de cosas son los valores que los algoritmos van a tomar luego. Esta caja tiene que ir previamente bien identificada para que no ocurra errores al correr el programa. Una vez tengamos todo este conjunto de cajas identificadas con los valores, dentro le organizamos y le damos el camino a seguir al programa para que ejecute con estos valores los algoritmos que son los que queremos generar al final. Existen varios tipos de variables. Tenemos variables de almacenaje de tipo lógico o variables booleanas, en donde los valores que se le pueden dar son solamente dos, es binario, se le puede dar el valor de verdadero y falso. Variable de almacenaje de datos enteros es destinada al almacenaje de números, en este caso contamos números del positivo al negativo pero sin decimales. Para los decimales tenemos la variable de almacenaje de datos decimales. Variable de punto flotante también toma números decimales y fracciones, pero de mayor tamaño que lo que usan los variables de almacenaje de datos decimales. La variable de almacenaje de datos de tipo carácter puede almacenar datos alfabéticos, numéricos o alfanuméricos en su interior. La variable auxiliar son variables que se usan solamente en un momento cuando estamos desarrollando el programa, y luego desaparecen. Por variable acumuladora son variables que en su seno mantienen una gran cantidad de información. Y variable de estado o variable, también se conoce a la variable booleana, que sería la primera, como una variable de estado. Sin embargo, otra interpretación de la variable de estado es una variable que muestra el estado de el nombre al que se le está dando. Ejemplo, si vamos a hablar de un futbolista, la variable de estado o el valor de la variable de estado puede ser que el futbolista igual, corriendo, descansando, tomando agua, esa es una variable de estado. Para declarar variables o para introducir la variable a los programas, a los algoritmos, tenemos que usar ciertos datos o comandos para declararlas. Los más son 20 datos para declarar variables, pero los más usados se los voy a nombrar a continuación. Aquí está una tabla donde tiene varios, pero los más usados serían bool, que sería la variable booleana, tiene un valor binario, true o false, verdad o falso. Char o char en este caso se refiere a carácter y son valores que representan un carácter de la tabla alfabética. In representa valores enteros, float para valores decimales grandes, double para valores decimales un poco más pequeños y faltaría string. String es un dato que se usa para cadena de caracteres, en este caso para palabras u oraciones. Una vez hablado de las variables, tenemos que hablarle de cómo declarar una variable. Declarar una variable en ciertos lenguajes de programación se refiere a identificar plenamente la variable, tanto de qué tipo es como su nombre y qué valor tiene esta variable. En este caso, se dice que se debe identificar el tipo de variable y asignarle el nombre.
Vamos a hablar, por ejemplo, de un número, una edad. Vamos a hablar de mi edad, 31. Entonces, si voy a hablar de mi edad o generar un programa que trabaje con mi edad, declarar la variable significa lo siguiente. Tengo que decir qué tipo de variable. 31 es un número entero, entonces sería int. Int se refiere a números enteros. El nombre de la variable, edad, y el valor que le voy a dar es mi edad, 31. Para terminar de declarar la variable tengo que culminarlo con un punto y una coma. Cada variable debe estar previamente bien identificada, debido a que los programas no diferencian entre mayúsculas y minúsculas. En este caso también se puede hacer que si vamos a hablar de varias variables o varias edades, voy a poner mi edad, la edad de mi mamá y la edad de mi novia, serían 3 variables de número entero. Puedo colocar las 3 variables colocando int, que identifica el tipo de variable, y colocar aquí mi edad, edad 1, edad 2 y edad 3, para identificar edad mamá, edad novia, edad mía, porque son todos números enteros. Este es un ejemplo. Aquí vamos a hablar de un número entero y le denominamos t, variable, y a. T es 1401, variable es 1 y a no tiene valor. Cuando le coloco el punto y la coma la están finalizando. Esto significa que a no tiene valor por ahora, pero antes de inicializar el programa o de correr el programa tenemos que asignarle un valor. Por último, no hay problema si no inicializamos al momento de declarar una variable, siempre y cuando no lo usemos hasta que no le hayamos dado un valor nosotros mismos. En cuanto nosotros ya le hayamos dado un valor, podemos decir que ya está inicializada. Eso es lo que le estaba comentando sobre, por ejemplo, a. Ahora, un ejemplo de cómo declarar una variable. Tengo un problema cotidiano que se pretende generar un registro sobre cuál equipo de fútbol salió campeón en determinada ocasión o determinada copa durante un año específico y cuántos campeonatos tiene. Entonces tenemos 3 variables o 3 valores: el nombre del equipo que salió campeón, el año en que salió campeón y cuántos campeonatos posee. Entonces esas son las 3 variables que tengo que declarar. En este caso declaro la variable, el tipo, por ejemplo, nombre es un nombre, una cadena de caracteres sería string, porque vamos a hablar de una cadena de caracteres, el nombre del equipo como tal, la variable se va a llamar nombre. No le coloco valor y la cierro un punto y coma porque más adelante le voy a colocar el valor. Int, año, int porque es un número entero y el año siempre son números enteros, no hay un año decimal. Int, campeonatos, número de campeonatos, tampoco hay campeonatos decimales, 1, 2, 3 o 4 campeonatos. Ya aquí hicimos la declaración de variable, a ninguna le asignamos valores, pero desarrollamos la instrucción para que el usuario más adelante coloque los datos. Cout teclea el nombre del equipo. Cuando él teclee el nombre del equipo, va a ir a la variable nombre. Cuando él teclee aquí el nombre del equipo, vamos a ponerle Barcelona, va a ir directamente, cuando el programa esté corriendo, hacia el nombre. Entonces aquí sería string nombre Barcelona. Y así va a pasar subsecuentemente con el año y subsecuentemente con el número de campeonato. Esto, al final, para que este mensaje se muestre en la pantalla del ordenador, se debe realizar el siguiente procedimiento. Cout, yo escribo dejo un espacio, nombre va a ser Barcelona, fue campeón por última vez en el año en que fue campeón y tiene 5, por decir algo, campeonatos. Coloco en L, significa terminar línea, y ya culminamos la declaración de nuestra variable y corre el programa. Muchas gracias por su atención.